¿Me escuchan? Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Sí, Bueno, ya, sí, ya podemos empezar la clase. Este, bueno, hasta la clase pasada, el ingeniero Juan Marchese le ha dado los primeros temas que eran de la obtención de la radio a partir de los minerales y después cómo se transforma este radio en acero en los distintos procesos que hay. Y bueno, espero que le haya quedado más o menos claro la cuestión. Lo que yo le quería recordar, por ahí, porque después durante el transcurso de la materia siempre nos hace falta, es que, bueno, que de una piedra que está en los yacimientos, se saca el, el óxido férrico, la hematita, y de la hematita se obtiene, o de los otros minerales, básicamente la hematita es lo que más se usa, de los minerales se obtiene el hierro de primera fusión o arrabio, que es una aleación hierro-carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, con un porcentaje de carbono, más o menos ya lo van a ver un poquito más adelante, más en detalle, que está en el orden del 3,5%. Esto es lo que nosotros llamamos hierro primario, ¿no es cierto? Y que sirve en un 90 y tanto por ciento para la fabricación de acero, donde el acero también es una aleación que tiene los mismos elementos que el arrabio, o sea, tiene hierro, carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, pero en porcentaje distinto. O sea que un acero y un arrabio son cualitativamente iguales, o sea, están formados por los mismos elementos químicos. Cuantitativamente son distintos. Y bueno, y que cada uno de estos elementos, como el carbono que proviene del combustible del alto horno, el manganeso que proviene del mineral, el silicio que proviene del mineral, el azufre que proviene del combustible del alto horno, del coque, ¿no es cierto? Y el fósforo que proviene del mineral también, que son elementos más o menos, algunos deseables, algunos indeseables. ¿No es cierto? Quiero que quede claro esa cuestión, porque después vamos a volver a usar estos conceptos. Ahora, bueno, en la clase de hoy, vamos a ver, empecemos a ver si la compartimos. Ahí pueden ver el tema. Sí, ingeniero, sí se ve. Bueno, hoy vamos a dejar ya un poco la parte de obtención del acero y vamos a entrar un poco en lo que es la teoría de las aleaciones, que esto es parte de un tema que se llama metalúrgica física. Vamos a avanzar un poquito sobre esto y les voy a contar después para qué y qué aplicación tiene esta cuestión. Pero es importante que aprendamos a manejar acá hay un montón de definiciones, etcétera, porque para que esto nos va a ayudar a nosotros a entender cómo se comportan las aleaciones en sus distintos procedimientos, procesos y en sus distintas aplicaciones. Y es bastante sencillo, además está todo desarrollado acá en el apunte que ustedes lo pueden después bajar del aula virtual. Y bueno, vamos a ver definición de aleación, que yo creo que la ayudante Carla le puso en uno de los cuestionarios que ella le hace medio al principio, que realmente no correspondía, pero bueno, no importa, acá está la definición. Una aleación, una sustancia con propiedades metálicas constituida por dos o más elementos químicos, donde por lo menos uno es un metal, tiene que decir, porque hay compuestos
que tienen dos elementos químicos y bueno, y no es una aleación, ¿no es cierto? Bueno, y esto es importante, que debe tener propiedades metálicas. Yo en la primera clase ya algo les había adelantado de qué son las propiedades metálicas. Bueno, conductores térmicos eléctricos, debido al tipo de enlace metálico de sus átomos. Elevada densidad, esto es con respecto a los otros elementos, a los otros materiales, ¿cierto? Porque hay metales que tienen baja densidad, como podría ser el aluminio, ¿no es cierto? Bueno, elevada densidad, debido a la estructura atómica, que sean deformables plásticamente, así dice la literatura. Sin embargo, el tema de la deformación plástica, hay aleaciones que no permiten deformación plástica. Un 1% y se rompen. O sea, por eso le he puesto yo entre paréntesis una condición relativa. Hay aleaciones que no se deforman plásticamente. Y después se pueden conseguir distintas propiedades de acuerdo al tratamiento térmico, me falta ponerle ahí, ¿no es cierto?, que se les realice. O sea, que depende del tratamiento térmico que yo le realice a la lesión, podemos conseguir, por ejemplo, lo que es tenacidad. Tenacidad es la capacidad que tiene una pieza, un material, de absorber energía antes de romperse. O sea, los muy tenaces absorben mucha energía, los poco tenaces poca. O otra propiedad mecánica que podemos conseguir variando los tratamientos es la dureza. O sea, pueden ser desde muy blandos a muy duros con una misma composición química. Tengamos en cuenta eso. Y otra propiedad, brillo metálico. El brillo metálico es lo que nosotros aprovechamos acá en el laboratorio para poder ver las microestructuras, o sea, que se los pule a espejo, se los pule con diamante, nosotros con distintas granulometrías de lija hasta que llegamos al diamante de 1 micrón, tienen brillo metálico. Eso es una característica muy importante de las aleaciones. Ejemplos de aleaciones, acá les he puesto 4, ahí existen una infinidad de aleaciones. Bronces, aleación principal cobre-estaño. Acero, hierro, carbono. Latones, cobre, zinc. Aleaciones de aluminio, toda una norma de aleaciones de aluminio. Hay una enorme cantidad de aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, aleaciones de esto. O sea, ejemplos de aleaciones son muchísimas. Los mismos aceros. La cantidad de aceros que hay comercialmente hay libros de norma, son tan grandes como un libro, la cantidad de aleaciones que se pueden encontrar, y cada uno con su propiedad y su aplicación. Bueno, ya vamos viendo en detalle cada una de estas cuestiones. Clasificación de las aleaciones según a su estructura microscópica. Después que termine de mostrarle esto, le voy a mostrar para qué necesito saber esto. O sea, esto no está tirado de los pelos, puesto acá porque le sacó de un libro, ¿no es cierto? Ya le voy a mostrar una cuestión práctica. Clasificación de las aleaciones según su estructura microscópica. Las aleaciones se definen entre homogéneas y heterogéneas o mezclas. Homogéneas, una sola fase, más de una fase la otra. ¿A qué llamamos fase? Parte de la materia distinguible que se puede observar con un microscopio óptico o electrónico. Ya les voy a mostrar algunas imágenes para que podamos entender un poco más en profundidad esta cuestión. O sea, fase es cualquier cosa distinta que nosotros podamos ver en una imagen microscópica. También se define como fase al estado. O sea, pues yo puedo hablar de fase líquida, gaseosa o sólida. Eso para los elementos puros. Y acá, bueno, también en el medio cualquier cosa homogénea, ese es lo que viene de la de arriba, como consecuencia, cualquier cosa homogénea que yo pueda distinguir. Y es físicamente distinta, ya lo vamos a ver. Los metales alotrópicos, ¿se acuerdan lo que era alotropía? Alotropía en la primera clase la habíamos definido como a la propiedad que tienen algunos elementos químicos en cambiar su estructura atómica con la temperatura. Y que ese cambio era reversible. O sea, yo tengo temperatura ambiente, este elemento tiene, vamos a hablar principalmente del hierro, tiene una estructura BCC a 723 grados centígrados,
perdón, el hierro puro a 910 grados centígrados cambia a FCC y a 1000 y chirola, que no me acuerdo, cambia de nuevo a BCC. O sea, cada una de estas estructuras atómicas es un estado alotrópico del hierro. Y, de acuerdo a lo que acabo de definir, cada estado alotrópico del hierro tiene distintas propiedades. Por lo tanto, cada estado alotrópico es una fase. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, quiero que les quede claro esto. Las distintas fases del hierro son ambiente, el hierro es magnético, ¿no es cierto? Cuando cambia al estado alotrópico de hierro centrado en la cara, FCC, el hierro deja de ser magnético. Y después, a alta temperatura, cuando vuelve a cambiar a BCC, vuelve a ser magnético. Entonces, cada una de estas cambios, donde varía estos cambios, se le llama fase. Esto solamente para los metales alotrópicos. Hay muy pocos metales que tienen esta propiedad de la alotropía, pero el hierro, que es el que más nos interesa a nosotros, porque es lo que vamos a usar prácticamente toda nuestra vida, vamos a ver hierro, materiales ferrosos, tiene esta propiedad. Más o menos, ¿comprenden lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Bueno. Acá hay un esquema de cómo se estructuran las aleaciones. Homogéneas, una sola fase. Heterogéneas, una mezcla. Son de 2 o más fases. Las homogéneas pueden ser soluciones sólidas, fase intermedia de aleación o compuesto. Las soluciones sólidas pueden ser sustitucionales o intersticiales, ya vamos a ver qué es todo esto. La mezcla, cualquier combinación de todas estas. Y está puesto en rojo metal puro, porque el metal puro no es una aleación, es un metal puro, pero puede formar parte de las aleaciones, combinándose con cualquiera de estas. Entonces va a formar una mezcla, por eso metal puro, solución sólida o aleación intermedia. Bueno, las fases o los compuestos pueden ser intermetálicos, intersticiales o electrónicos, que esto no le voy a insistir sobre estos tres últimos, porque ya es mucho para la cuestión de este curso. Y acá he puesto una llave, fases posibles en el estado sólido cierto. Cualquiera de estas son lo que nosotros vamos a encontrar en el estado sólido. Vamos a ver una por una qué es lo que son. Ejemplos. ¿A qué llamamos, o sea, una aleación homogénea, una sola fase? Acá tenemos una microfotografía de un cuproníquel. Un cuproníquel es una moneda. Las moneditas plateadas están hechas de esta aleación. Acá se puede ver la microestructura de una monedita. Es unifásica, o sea, una sola fase. ¿Qué es eso? A ver. ¿Que alguien más se quiso unir? Acá podemos ver que distintos, o sea, muchos granitos, y se ven claritos los bordes de granitos, aunque hay distintos colores entre cada granitos, no hay más que una sola fase. ¿Por qué tienen distintos colores los granitos? Porque tienen distinta orientación cristalográfica. O sea que cuando se los pule, algunos granitos tendrán una orientación, otros granitos tendrán otra orientación cristalográfica y bajo la luz del microscopio brillan con tonalidades distintas. Entonces aparece de distinto color. No por eso este granito va a ser de una fase distinta a la de este otro. Esto, los cuproníqueles, nosotros poco, como ingenieros mecánicos, poco vamos a ver, pero lo que sí vamos a ver son todo el resto.
Acá tenemos un acero inoxidable, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que lo que significa ahí, dice auténtico, etcétera. Pero ustedes créanme, esto está hecho acá en el laboratorio, es un trocito de acero inoxidable, visto con 500 aumentos, atacado con ácido clorhídrico y ácido nítrico. Se hace una mezcla entre estos dos ácidos que es muy parecido a lo que, no sé si ustedes conocen lo que es el agua regia. El agua regia es lo que se usa para atacar el oro, para saber si el oro es, depende de la pureza que tenga el oro. Bueno, esto es muy parecido. Se usa 3 de ETA y 1 de ETA en proporción para hacer el ataque químico, y me revela esta estructura. Es una estructura también monofásica, y cada granito, como les decía recién, tienen distintas tonalidades porque tienen distinta orientación cristalográfica y es monofásico. Ahora, alguien podría objetar que estamos viendo una segunda fase, que acá en la imagen se ve muy claramente. ¿Alguien se ha dado cuenta cuál puede ser la segunda fase? Puede ser entre la zona de los granos más chicos y de los granos más grandes. ¿La podés ver el cursor? Ah, la línea esa. Claro, porque la definición dice cualquier cosa distinguible, distinta, que se la pueda ver con un microscopio. Acá podemos ver una cosa negra, es totalmente distinta a esta otra fase. Acá hay otra. Estas cuestiones que estamos viendo acá, estas líneas, negras, realmente son segundas fases, nada más que son, esto proviene, estas inclusiones no metálicas, básicamente, con un poco de experiencia y después de haberla visto tantas veces, están formadas por un silicato de calcio. Esto es vidrio impuro, escoria. Ustedes han visto cuando han visto alto horno y cuando han visto el acero, que la escoria está formada básicamente por silicato de calcio. El silicato de calcio en estado puro es el vidrio. Acá es negro porque está llena de impureza, tiene un montón de otros compuestos, pero sin embargo no deja de ser lo mismo. Entonces, estas escorias interrumpen la red de la pieza, aunque es una segunda fase, son indeseables. O sea, nosotros no queremos tener escoria en la pieza, porque ya acá viene para relacionar con lo que ustedes han visto en la fabricación del acero, que hay aceros. Bueno, en la última etapa de la fabricación del acero se viene la desoxidación del acero, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso, lo que le enseñó Miguel Marchese? Bueno, parece que no se acuerdan. Cuando se desoxida el acero, se agregan elementos, hierro, silicio, hierro, manganeso, etcétera, aluminio a veces, y eso es para sacarle el oxígeno cuando se está fabricando el acero. Entonces, todas estas adiciones que se le hacen en la fabricación del acero, sí, van a formar escoria. Se combinan con el oxígeno que tiene el crisol, que está lleno de hierro oxidado, se combina con el oxígeno, lo toman al oxígeno y forman escoria. Por eso cuando les hablaba, no sé si el ingeniero Marchese les habrá dicho, cuando hay aceros de convertidor y aceros hechos en hornos eléctricos. Y los aceros de hornos eléctricos, cuando se fabrican, primero que parten de una materia prima bastante más pura que la rabio, porque parten de chatarra de acero. O sea, que hay que eliminar una mucha menor cantidad de impurezas. Entonces, se usa mucho menos desoxidantes y la cantidad de escoria es mucho menor. Por eso se dice que los aceros eléctricos, que significa que están fabricados en hornos eléctricos, las palomitas están molestitas hoy. Son aceros de mejor calidad que los aceros de convertidor
Y la calidad está justamente en lo que estamos viendo, en la cantidad de inclusiones no metálicas que tiene la matriz del acero. Esta pieza en particular, cuando vino acá al laboratorio para hacer un análisis, era una pieza que se fracturaba en servicio, lo cual causa enormes pérdidas a las empresas, y se fracturaba a consecuencia de estas inclusiones, que tenían muchas inclusiones. El acero era un acero impuro, que tenía muchas inclusiones no metálicas, y si ustedes se fijan, esta inclusión tiene una formita alargada, ¿no es cierto? Y si es un vidrio, si es una escoria, no tiene ninguna resistencia química, es como si fuera una pequeña grietita. Si le aplicamos esfuerzos en el sentido perpendicular a donde está la formita alargada, es muy fácil que una grieta se propague a través de su punta. Esta grietita está alargada, o sea, esta exclusión está alargada porque cuando se ha formado la pieza, ya vamos a ver un poco más adelante, estas piezas, una gran mayoría de piezas mecánicas, se forman por deformación plástica. O sea, se las calienta, o en frío también puede ser, y se las aplasta, se las deforma. Entonces, al deformarse plásticamente, las inclusiones no metálicas toman una forma que está en forma perpendicular a la carga aplicada. Entonces se hacen alargaditas, como la estamos achatando, pues, en términos más sencillos. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿esto es una segunda fase? Sí, es una segunda fase. ¿Me disculpan 2 segunditos? Hola, Franco. Bien, dime. No, si estoy dando clase. ¿Qué por los análisis químicos? Ajá, bueno, yo ya. Bueno, escúchame, ya te termino y me comunico contigo. Y tengo que hablar con tu jefe. Vete, te veo, que tengas buen día. Bueno, ya no sé dónde quedamos. Entonces, bueno, entonces estábamos un acero inoxidable austenítico. Austenítico es, ya vamos a ver, es una estructura, una de las fases alotrópicas del acero, que realmente existe a partir de los 910 grados centígrados. Sin embargo, la foto la hemos tomado a temperatura ambiente, o sea que hay condiciones en que el acero puede ser austenítico a temperatura ambiente. Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Veamos otra foto, alguna heterogénea o mezcla de 2 fases. Ahí tenemos la foto de una estructura muy común para nosotros, que es la perlita. Ya vamos a ver qué es lo que es la perlita. Es una estructura bifásica, la ven muy claramente, tiene forma de huella dactilar, donde vemos una fase blanca y una fase negra, y una fase blanca en borde de grano. Esto es más de una fase, como le estábamos mostrando hace un rato. Se ven claramente 2 fases, la fase blanca y la fase negra. Una estructura bifásica. Esto es una cosa heterogénea, una lesión heterogénea. Acá tenemos la microfotografía de un bronce SAE 64 de la norma, visto con 100 aumentos y atracado con hidróxido de amonio al 15%. Le cuento que el hidróxido de amonio es venenoso. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con esto. Acá se ven claramente un montón de fases. Estas fases oscuras, estas fases más claras, estas fases de un colorcito doradito, el borde que tiene otro color, etc. Esta también es una aleación heterogénea. Estos grandecitos, redonditos, que ustedes ven es plomo. O sea, acá les voy comentando para que vayamos entendiendo un poco lo que es la materia. Acá hay una estructura que tiene una forma muy especial. Todo es lo mismo, nada más que estos son estructuras que se forman en 3 dimensiones, que cuando se las pule, yo estoy viendo solamente 2 dimensiones, un plano, no puedo ver en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Fíjense en la forma que tiene. Tiene una forma como, ¿ven? Como de deditos.
como de un arbolito, como de un pino. Esto se llama una dendrita. Las dendritas se forman cuando el enfriamiento de la fase líquida a la fase sólida está fuera de equilibrio. Se hace rápidamente. Se forman estas estructuras dendríticas que no tienen muy buenas propiedades, pero para algunos casos alcanzan. Entonces, otra aleación heterogénea. Ingeniero, Sí, ¿para qué se lo ataca con algún ácido? porque si no vos ves lo único que verías es un espejo. Ah, bien. ¿Me entendés? Lo que yo te puedo tomar arriba, una de las características de las características metálicas es el brillo metálico. Cuando vos pules una pieza, es un espejo. O sea, vos te puedes ver. Es lo que hacían los egipcios con el cobre, con el oro. Hacían espejos de cobre o espejos de oro. En aquella época, por supuesto, estamos hablando de 5.000 años atrás, ¿no es cierto? Pero ya sabían que si vos la pulís con algo tan fino, vos podés llegar a ser un espejo. Se absorbe, o sea, los metales reflejan todo el espectro lumínico y un espejo. Entonces yo, si no lo ataco químicamente, no vería un espejo, no vería la luz que se refleja nada más. En cambio, cuando vos lo atacás químicamente, cada aleación tiene su ataque químico propio. Acá tiene hidróxido de amonio. Esta, no le hemos contado, que ahí dice nital, el 5%. El nital es ácido nítrico con alcohol etílico, sí, al 5%. Esto es ácido nítrico, alcohol etílico. Y eso, el ataque, me revela la estructura. Es como en la vieja fotografía usábamos un revelador, ¿no? Al atacar químicamente con alguna de estas cuestiones, el ataque selectivo la descubre la estructura. Entonces vos la podés ver. Hay una gran cantidad de ataque químico porque también es muy grande la cantidad de lesiones que hay. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver una cuestión muy sencilla. Y todo esto es para que podamos entender el tema que sigue, que son los diagramas de equilibrio. Que tanto les cuesta a los chicos, y a mí me cuesta tanto hacerlo entender, y encima ahora de manera virtual, que es mucho peor, pero bueno, tratemos de poner buena voluntad y le saquemos lo que más se pueda de esto. Bueno, ya vamos a ver cómo sale. Los diagramas de equilibrio son diagramas que se usan para entender qué pasa cuando realizamos algún tipo de tratamiento térmico a la pieza. Con los diagramas de equilibrio nosotros podemos determinar qué microestructura debería tener la pieza, la aleación que estamos estudiando, y ya vamos a ver un poquito más adelante las propiedades que tiene. Vamos por partes, decía Jack. Metal puro. ¿Qué es un metal puro? Cualquiera de los que están en la tabla periódica. Y en un diagrama temperatura-tiempo, tenemos la fase líquida, llega a la temperatura de fusión. Cuando llegan a la temperatura de fusión, los metales puros tienen una sola temperatura de fusión, o sea, al principio y al fin a la misma temperatura, y después una curva de enfriamiento de un sólido. Metal puro solidifica a una sola temperatura. Muy sencillo. Las soluciones sólidas. Acá está todo el tema, qué es lo que es una solución sólida. Acá estamos viendo cómo solidifica. Una solución sólida es una aleación. Ya hemos visto un poquito más arriba en el diagrama, son aleaciones formadas por dos o más elementos, donde por lo menos uno debe ser un metal. Bueno, como ustedes habrán estudiado en química, ¿qué es lo que son las soluciones? Las soluciones están formadas por dos elementos: el solvente, que es el que está en mayor cantidad, y el soluto, que es el que está en menor cantidad. ¿No es cierto? Bueno, sabemos que hay soluciones en estado gaseoso, soluciones en estado líquido, y también hay soluciones en estado sólido, soluciones sólidas. La característica que tiene la solución sólida es que
solidifica, o sea, la solución sólida es una aleación. Las aleaciones ya no solidifican así, sino solidifican en un rango de temperatura. Empiezan a una temperatura y terminan a otra temperatura. Característica de las aleaciones. Tipo de soluciones sólidas. Esto también en la primera clase algo le he dado. Y acá tenemos dos clásicas soluciones sólidas. Solución sólida sustitucional, que acá tenemos un átomo del solvente, que es el que está en mayor cantidad, ha sido reemplazado por un átomo de soluto. Solución sólida sustitucional. Se sustituye un átomo por un átomo de impureza. ¿Se acuerdan que la impureza no significaba que sean cosas malas, sino átomos de otro elemento químico? Lo sustituye en la red cristalina y forma esto. Fíjense que estas líneas que he puesto acá, en línea de tracito, no están puestas porque sí. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense que hay una distancia. Si este átomo fuera blanco, las líneas estarían rectas. Como este átomo está más chiquitito, las líneas se han curvado. Ahora vamos para la otra. Después les explico bien esto. Solución sólida intersticial. Un átomo del soluto se mete dentro de la red atómica. O sea, no reemplaza nada, sino se mete y distorsiona la red atómica. Acá está exactamente dibujada la línea. ¿Y por qué? Acá viene la explicación de que por qué las soluciones sólidas de cualquier tipo son más resistentes que el metal puro. Al distorsionar la red atómica, en esta zona hay tensiones en los átomos, se ha distorsionado la red. Lo mismo que acá, en esta zona, acá los átomos están apretados hacia afuera, acá los átomos están tirados hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico a esta pieza o a esta pieza una carga y se empieza a producir primero la deformación elástica, esto no hay mayormente inconveniente con la deformación elástica, pero cuando empieza la deformación plástica, las deformaciones plásticas son corrimientos de dislocaciones. Al correrse las dislocaciones y encontrar una zona distorsionada energéticamente por los átomos del soluto, se traban. Entonces, al trabarse, la carga, para que la dislocación pase, tiene que aumentar bastante más, como si este átomo no existiera. Esa es la explicación de por qué una aleación siempre es más resistente que el metal puro del solvente que estaría formado. Acuérdense bien de eso. Bueno, sustitucional intersticial. Acá este dibujo está medio mal hecho, porque las soluciones intersticiales, los átomos que se meten dentro de la red tienen que ser bastante más chicos que los átomos del solvente. Acá están unas cuantas cuestiones. No le puedo, en algunos debería estar. Bueno, en algunos está puesto, en algunos les he escrito que estos átomos tienen que ser aproximadamente mayor o menor que un 8% en el radio atómico de esto, porque si no, no se formaría una solución sólida sustitucional, y estos átomos tienen que ser mucho más chicos que los átomos del solvente para que puedan meterse dentro de la red cristalina. Ahora vamos a ver soluciones sólidas. Esto eran soluciones sólidas. Ahora el otro tema son fase intermedia o compuesto, también se llama fase de fusión congruente. Sí, a ver, nosotros tenemos dos elementos, un solvente y un soluto. Entonces nosotros al solvente le empezamos a agregar una parte del soluto y se solubiliza. Pero o sea, sin llegar al tema de la saturación, hay un momento que sucede en algunos elementos, no en todos, elementos químicos estoy hablando, donde en un porcentaje en particular
de soluto y solvente reaccionan químicamente entre estos dos elementos para formar una fase intermedia o compuesto o fase de fusión congruente. Solamente se da en un cierto porcentaje, ni en más ni en menos. Si está por menos, tendremos soluciones sólidas, sustitucionales o intersticiales, y si está en más, exactamente lo mismo. Pero en un pequeño porcentaje, pero muy, muy pequeño, reaccionan estos dos elementos. Y acá están los ejemplos. Para que se forme una fase de fusión congruente, por ejemplo, el carburo de cromo o el carburo de hierro son fases intermedias o compuestos. O sea, y cada compuesto se comporta como un elemento puro. Entonces, tienen una sola temperatura de fusión. O sea que en la solidificación de un compuesto, solidificarían como esto. Bueno. ¿A qué llamamos microestructura? Ya en la primera clase algo le había mostrado, ya le mostré un montón de fotos, la disposición de los microconstituyentes estructurales de un metal. Cualquier porción identificable se observa con microscopio óptico electrónico. Y listo. Esto ya lo hemos visto varias veces, no vamos a entrar mucho en detalle. Ahora, esto sí es importante. El comportamiento mecánico, o sea, las propiedades que tiene un material, dependen de la microestructura. Esta aseveración es válida en un solo sentido y no al revés. O sea, si yo puedo ver la microestructura de un metal, de una lesión, yo puedo determinar las propiedades que esta lesión tiene. O sea, yo veo una microestructura, puedo decir esto es duro, blando, tenaz, no tenaz, etcétera, etcétera, resistente a la corrosión, no resistente, bla, bla, bla. Pero si yo mido las propiedades, no puedo inferir qué microestructura tiene, porque yo puedo conseguir propiedades iguales con microestructuras distintas, pero no al revés. No sé si está claro esto. O sea, yo veo la microestructura, puedo decir, este metal es duro, o es blando, es bueno, es malo, etcétera, etcétera. A ver qué sigue después. Ejemplos de microestructura, y después les voy a mostrar qué aplicación práctica tiene esto que les estoy mostrando ahora. Ejemplos de microestructuras, ya les mostré recién. Esta es otra fotografía de un bronce, distintas fases. La fase blanca, la fase esta, de colorcito doradito, el centro, el núcleo, etcétera, etcétera, la dendrita. Otra microestructura, una fundición blanca hipoeutéctica, Ya vamos a ver qué significa esto, no se preocupen, ya lo vamos a ver en detalle. Tiene carbono menor al 4,3%, con 100 aumentos. Distintas microestructuras, fíjense, también tiene estructura tipo de dendritas, con una base, con una matriz blanca. Esto es carburo de hierro. Otra microestructura, una fundición gris laminar. Esto que ustedes ven acá no es como en el caso anterior, que eran inclusiones no metálicas. En este caso es grafito, carbono hexagonal, sobre una matriz de perlita, pues se llama perlítica. Con la mostré hace un rato también lo que es una perlita. Esto tiene cada una de estas tiene propiedades distintas. El grafito es un lubricante en fase sólida. Por eso las fundiciones laminares, las fundiciones grises, y también las nodulares, que está ahí una fotito más abajo, se usan mucho en lugares como bancada de máquinas, herramientas, con los cilindros de los autos, de los motores de combustión interna, porque esto es un lubricante. Acá tenemos la foto también de una microestructura nodular ferrítica, una matriz de ferrita, y el grafito acá está en forma de nódulos. Esto tiene una importancia trascendental entre
la diferencia entre esta y la de arriba son muy distintas el comportamiento mecánico. O sea, si yo veo esto, puedo decir qué propiedades tiene esta fundición con respecto a esta fundición. ¿Mm? Eso es lo que les quiero decir. La microestructura, yo la veo y puedo determinar la propiedad mecánica que tiene la pieza. Otra foto de microestructura, un acero de muy bajo carbono, básicamente toda la matriz es ferrita, y acá estas cositas negras es lo mismo que le mostraba hace un rato en la foto del acero inoxidable, inclusiones no metálicas, escorias, silicato de calcio, básicamente. Otro acero, un acero con un poco más de carbono que el anterior, donde se ve una aleación bifásica muy claramente, la fase blanca y la fase oscura, dos fases, etc. Acá tenemos una foto de un aluminio fundido, atacado con ácido fluorhídrico y alcohol, que lo único que le revela la estructura al aluminio. Se ven claramente una fase blanca y una fase oscura, que es una combinación del aluminio con el silicio, porque esa era la lesión de esta pieza. Y yo, viendo esta estructura, puedo determinar la propiedad mecánica de la pieza. Por ejemplo, esto era una tapa. No sé si alguna vez ustedes tienen que haber visto, me imagino que se tiene que haber fijado, en los camiones que transportan cemento, pero no los camiones donde se está haciendo el hormigón, entonces los camiones donde tiene el trompo que rota, sino los camiones que transportan cemento en estado de polvo, que son tolvas. ¿Alguna vez han visto esos camiones? ¿O se han fijado? Bueno, parece que no. Entonces no le puedo explicar. Acá tenemos otra imagen de otra microestructura de un aporte de soldadura de un material antidesgaste visto con 100 aumentos y la misma foto vista con 1000 aumentos. Acá se ven distintas fases donde estas manchitas que son de un colorcito medio doradito, en la foto no han salido muy bien, son carburos de cromo, que es una lesión, como les mostraba hace un rato, intersticial entre carbono y cromo, que son muy duras y muy resistentes al desgaste. Entonces, estos aportes de soldadura se hacen en piezas que están sometidas a una abrasión constante, como por ejemplo los dientes de las trituradoras de piedra, de las minas, etcétera, etcétera. Entonces se aportan, se las recubre con estos aportes duros, ¿no?, para evitar que se desgasten prematuramente las piezas. Acá está la explicación de qué es lo que es esto. Dispersión de carburos complejos primarios de cromo y carbono, carburos de cromo, los grandes y estos. Carburos complejos secundarios de carbono, boro y niobio, que son los oscuros. Sobre la matriz de carburo de hierro, que es esto blanco, este tipo de aguja blanca. Y austenita, que son estos cristales enormes. Bueno, es una estructura bastante compleja, como pueden ver, pero tiene una aplicación práctica muy interesante. Bueno, aquí viene todo esto. A ver. A ver. Recién les mostraba. Entonces, todo esto que he hablado, que probablemente algunos hayan entendido, no lo sé. Espero que sí. Que de acuerdo a la microestructura que tenga una pieza, va a ser la propiedad que tengan. Les cuento algo que estoy haciendo acá en el laboratorio, que esto es un trabajo de ayer, de hace unos días.
A ver si les muestro. Se trata, a ver, ¿alguno de ustedes conoce un ingenio? Sí, ingenio de vida, sí. Bueno, los ingenios, a ver si le puedo poner una imagen, a ver si la encuentro, si me acuerdo. Sí, ¿cómo era? Bueno, eso que estaban viendo ahí es... Oh, se colgó el internet. Eso que estaban viendo ahí es un molino. Un molino estaba formado por varios trapiches, ¿no es cierto? Por varios pares de estas ruedas, básicamente 5, ¿no es cierto? Mira, a ver si vemos fotos. Hay fotos en vez del video. Fotos. Este es el mando del trapiche. Fotos. O sea, cada uno de estos cilindros pesa 2000, entre 2000 y 2500 kilos. Con los comandos, todo lo que es comando. Bueno, y esta es la estructura, ¿no es cierto? El molino, el dientecito roto. Y acá están los dientecitos rotos, el trapiche, ¿no es cierto? Y esto que ustedes ven acá, esto es el bagazo, lo que queda de la molienda de la caña. Y esto, en cada ranura de esta que ustedes están viendo acá, va un peine, un rastrillo, no sé, tiene un montón de nombres en la jerga nuestra, que en la foto esta no se lo ve porque no era mostrar este otro trabajo, las roturas de los dientes, que lo va limpiando, van metido de abajo, lo va limpiando a cada uno de estos rodillos para que no se atasque el bagazo y siga en buenas condiciones para la molienda. En ninguna foto se los llega a ver a los peines. No, van del otro lado para que no se caiga, están del otro lado. Bueno, estos peines, a ver. Estos peines, no tengo una foto completa del peine, tienen o sea, están teniendo algunos problemas porque tienen un desgaste prematuro de estas piezas. Ustedes, como pueden haber visto en la imagen, parar una máquina de esta es parar el inicio de la línea de producción. O sea, de esto por donde entra la materia prima a la fábrica. Y parar una máquina de esta para cambiar un peine, un rastrillo, es un problema. Es un problema y caro, porque hay que parar toda la línea de producción que viene por atrás. Ustedes imagínense, esto es la entrada de la materia prima, como les digo. Entonces, hay que tratar de que estos rastrillos estén funcionando bien y no se rompan o no se desgasten prematuramente para no tener que parar cada tanto la línea para cambiarlos. Entonces, estamos haciendo una investigación sobre 3 tipos distintos de materiales con distintos tratamientos de estos rastrillos. O sea, lo que nosotros tratamos de ver es cuál va a ser la estructura óptima de estos que tienen que tener estos rastrillos para que la cosa funcione. Yo acá les voy a mostrar, esto es una imagen, la pueden ver bien ahí.
Esperen, no lo escucho. Bueno, esta es una de las muestras donde se ve una microestructura bifásica. Estos amarillitos, acá se ve amarillo porque he puesto un filtro amarillo en el microscopio para verlo mejor. Una estructura bifásica donde son dos fases, la amarillita y la marroncita. Esta está vista con 100 aumentos, atacada con nital, ya que la tenemos con 1000 aumentos, que creo que es la misma foto del prototipo de pantalla que tengo ahora. Donde se ve claramente un granito, el borde del granito, y lo marroncito es perlita. Un granito clarito con los granitos de perlita incluidos. O sea, les cuento, esto es un acero SAE 1045 con un tratamiento térmico de normalizado. Ya vamos a ver qué es lo que significa normalizado un poco más adelante. ¿No es cierto? Bueno, esta es una. Hola, ingeniero. Sí, estoy en clase. Sí, ahora me toca a mí. ¿Qué hace? Es que labura, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Bueno, entonces, este es una de las muestras. Después le puedo poner otro que tiene una composición química similar. Bueno, acá se ve un poco verde porque es un filtro verde. Nada más ustedes créanme. Nada más que se ven, si la comparan con esa, la estructura es totalmente distinta a la de esa. Sin embargo, tiene la misma composición química. Entonces, con idéntica composición química, estructuras distintas van a dar propiedades mecánicas distintas. Sí, sí, ya se ve. Tienen propiedades mecánicas distintas. Entonces, el comportamiento en servicio es totalmente distinto. Esta estructura, como les mostraba hace un rato, son del tipo de dendritas. No son del tipo, son dendritas. Acá se las ve claramente, donde se ve el eje y las alitas de las dendritas. Y visto con 1000 aumentos, las alitas de las dendritas son perlitas, muy, muy inhomogénea, muy dispersa. O sea, una estructura que no es para nada buena comparada con esta otra. ¿No es cierto? Y acá tenemos una tercera muestra, vista con 100 aumentos, donde, aunque la foto está bastante fea, ya la vamos a mejorar, se ven todos granitos de estos marroncitos, que es perlito, ustedes créanme, y unos bordecitos de grano. Y acá la vemos con 1000 aumentos. Hola Juan, ¿cómo andás? Entonces, esta tiene una composición química distinta, ¿no es cierto? Pero las propiedades mecánicas de cada una de estas muestras son distintas. Y viendo esto, viendo cómo son íntimamente, podemos determinar cuál es la mejor para la aplicación que estamos tratando de ver. Bueno, a ver qué hora es. Bueno, a ver si no quedó nada. Bueno, con esto espero que algo les haya quedado de lo que hemos visto. Con esto vamos a terminar la clase. Los veo el jueves si Dios quiere. Si tienen alguna pregunta al respecto. Sí. Acá para allá, ya voy a llegar. Para allá voy a llegar. Esa. Eso es ferrita pura. El aluminio, que no te llega la imagen. Ahora la ves. Ahora la ves. Bien. Esta es una aleación
homogénea está formada por una sola fase. Esto, aunque son segundas fases, son realmente inclusiones no metálicas que no están formando parte de la aleación. O sea, no las quiero en la aleación. Están ahí porque no las puedo sacar, son inherentes. O sea, en casi todos los aceros vamos a encontrar este tipo de inclusiones. No por eso es bifásica, sino es monofásica con inclusiones no metálicas. O sea, estas son inclusiones. Es más, hay normas que se miden, que después de la cantidad de inclusiones no metálicas y el tamaño por campo. Lo que vos estás viendo ahí es un campo del microscopio. O sea, hay una norma, la norma ASTM te especifica que tiene que, o sea, cuánto es poco, mediano o mucho la cantidad de inclusiones no metálicas que vos tenés en el acero. Por supuesto que lo que vos querés es poco, porque ya te he explicado que todo esto son discontinuidades en la matriz. Entonces, bueno, lo que le querés es poca inclusión no metálica. Pero volviendo al tema, esto, lo que vos estás viendo ahí es una lesión homogénea, que tiene una segunda fase, sí, pero no está formando parte de la lesión. En cambio, en esta, a ver, con esta sí, a ver, quería mostrarte esta. Acá, esto es bifásico porque la segunda fase forma parte de la lesión. En cambio, en esta, no. ¿Te quedó claro? Porque, igual, mira, para saber si son, yo te cuento, lo que pasa es que no te contó toda la historia. Para saber si son inclusiones no metálicas, lo que se hace primero es la pula espejo, como les contó hace un rato, y no se la ataca químicamente. O sea, no le agrego ningún ataque químico. Entonces la veo el espejo, y en el espejo aparecen estas inclusiones. Entonces, ahí ahí es donde realmente la norma te dice, lo haces sin ataque químico y la puedes medir. O sea, estas no se revelan con el ataque químico, sino simplemente están ahí y como son oscuras, se las ve fácilmente, sin ataque químico. Esa es la forma de verla y de medirla. Después, cuando está el ataque químico, siguen estando, no se van. Se me revela la estructura que está abajo, la matriz. Pero si vos la querés, si vos estás haciendo una investigación sobre inclusiones no metálicas, se hace sin ataque químico. Se revelan ahí mucho más fácil, o sea, no tener interferencia de la matriz, o sea, no la ve la matriz, ve un espejo. ¿Te quedó claro? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no tiene más preguntas, lo espero el jueves en la clase, y el jueves ya van a tener clase práctica después de las 10. ¿Estamos? Bueno, hasta luego.